Leemos entonces palabra del Señor que dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amén. Bien, oremos, hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, queremos darte gracias primero, Padre, porque permite, Señor, que nosotros podamos reunirnos, Señor, y podamos estar acá juntos, congregados como hermanos. Amado Dios, es nuestra oración en esta mañana, que seas tú, Señor, que pueda abrir, Señor amado, nuestros ojos, que pueda abrir, Señor, nuestros oídos, y nuestro corazón, Señor, pueda escuchar tu palabra. Te pedimos con todas nuestras fuerzas que sea tu Espíritu, Señor, que pueda hablarnos, exhortarnos, redarguirnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, no sea debilitada, interrumpida por la voz ni el pensamiento de un hombre, Señor. Te pedimos con todas nuestras fuerzas, Padre, que seas tú, Señor, que pueda hablar a nuestros corazones y también a nuestras mentes, Señor, renovándonos cada día más. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos visto, hermanos, la anterior semana la importancia del trabajo, pero no tenemos que perdernos el contexto. Recuerden que Pablo está exhortando, Pablo está animando a un pueblo que, según ellos, la venida del Señor ya se había efectuado, a un pueblo que estaba viviendo de manera temerosa, y tal era el temor que tenían los hermanos en Tesalónica en ese momento, que muchos dejaron de congregarse y empezaron a vivir desordenadamente. Ya no estaban trabajando, sino que vivían de la piedad de la gente, y en ese momento también de la piedad del gobierno. El gobierno, hermanos, ese tipo de gobierno en el primer siglo, como ahora, también tenía una especie de bonos en el primer siglo. No es invento de ahora, ¿no? Ya se tenían bonos en el primer siglo, y lo que hacían ellos es dar una especie de bono a aquellas personas que no tenían trabajo, ¿no? Más o menos como en nuestros días. Estos hermanos habían empezado a vivir de esa caridad, de la caridad del gobierno, pero también viviendo de la caridad de las demás personas. Entonces, por la palabra nosotros sabemos que ellos tenían este temor, y este temor porque ya la venida del Señor era inminente y ellos tenían que esperar, y ya no más empezaron a andar desordenadamente. Es entonces que Pablo les dice a estos hermanos que no deben de vivir así. Amén. Y esto nos habla, hermanos, del peligro que nosotros podemos correr al dejarnos llevar por una falsa religiosidad. Una falsa religiosidad, hermanos, hace que nosotros podamos vivir una especie de fanatismo. Un fanatismo, hermanos, que no es coherente con la vida que nosotros vivimos. Amén. Seguramente ustedes han escuchado recientemente, en estos días se va a censar, es el siguiente sábado, ¿no es cierto? Se va a llevar el censo nacional, y es importante que nosotros, como parte de esta ciudad, nosotros formemos parte de ese censo. Ahora, escuche, un fanatismo religioso puede decirte que no te censes porque la Biblia dice que no debemos de censarnos, y esa es una muy mala interpretación de lo que la Biblia dice. Si en algún momento Dios le prohibió a David que él pueda censar al pueblo, porque lo que él había hecho, el motivo que él tenía de censar a la gente era para ver qué fuerza tenía. No, ellos estaban a punto de entrar a una guerra, y David tenía miedo, temor, y ese temor le llevó a decir, a ver, ¿con cuántos soldados tengo? Entonces él empezó a censar al pueblo, pero en ese sentido, en el sentido de temor, en el sentido de que Dios quizás no le iba a ayudar, y él estaba calculando sus fuerzas, cuando Dios le había dicho que él iba a darle la victoria. Entonces, por esa razón le dijo, no censes al pueblo, le dijo. No es la razón por la que ahora se está censando. Ahora se está haciendo un censo para ver cuánta cantidad de personas somos, en qué condiciones estamos viviendo, para que se ordenen bastantes cosas. En ese sentido, hermanos, tenemos que censarnos, ¿no? Pero hay una falsa religiosidad que dice, bueno, no, la Biblia dice, esa es una falsa religiosidad.
Otra, hermanos, que hemos escuchado en estos días, es que si bien no se está considerando a la iglesia dentro del censo, preguntando si somos cristianos evangélicos, si somos cristianos católicos, no se está haciendo esa pregunta, pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros dejemos de participar. ¿Hubiera sido bueno? Seguro que sí, ¿no? Hubiera sido bueno, pero si no, hermanos, nos perjudicamos más si es que no nos censamos. Entonces, nosotros lo animamos a que usted cumpla en este sentido la ordenanza del gobierno, que es un sentido ético, normal, moral, que todos debemos de cumplir. En este sentido, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada pecaminoso. Amén. Entonces, participe del censo, hágalo con libre voluntad. Pero lo que quiero decirle es que muchas veces nosotros disfrazamos de una falsa religiosidad. Los tesalonicenses habían hecho esta falsa religiosidad diciendo, ya viene el Señor y dejemos de trabajar. ¿Se dan de cuenta? Como que por el Señor dejaban de hacer algunas cosas. Y a veces eso nosotros lo vemos en muchos lugares. Por ejemplo, hogares son descuidados. Yo recuerdo hace tiempo cuando yo era más joven, teníamos ayunos en la congregación, y por venir al ayuno las hermanas descuidaban sus hogares, descuidaban sus casas, ¿no? Y ellas estaban en ese lugar, y el pastor le decía, el esposo se quejaba al pastor, le decía, pastor, mi esposa está viniendo solo al ayuno, y dice que tiene esto y visita y esto que el otro. Y el pastor le llamó la atención a la hermana, dijo, hermana, está bien que tú quieras ayunar, que tú quieras predicar, pero no debes de descuidar tus actividades. Amén. Esa es la actividad que nosotros tenemos, nuestra casa, el hogar. Entonces, nosotros podemos en algún momento perder el equilibrio de estas cosas. Amén, podemos perder el equilibrio. Pero Pablo les dice, tranquilícense, trabajen, pero también esperen la venida del Señor. Y en ese interín, hermanos, nosotros estamos en este momento. Todos los que estamos en este lugar trabajamos de alguna u otra manera. Las mamás criando a los hijos en casa, algunas mamás salen a trabajar, los esposos trabajando también. Bueno, ahora ya hay algunos esposos que se quedan en casa y la mujer sale a trabajar, pero todos trabajamos de alguna manera, ¿no es cierto? Trabajamos de alguna manera, y eso es digno, eso es bueno. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios por nuestros trabajos y en nuestros trabajos. Amén. Hasta ahí hemos quedado. Esto que Pablo les decía, hermanos, a los hermanos de Tesalónica, no es algo que no se vivía. En el primer siglo, en ese momento, la gente decía, si es que no le enseñas a trabajar a tu hijo, le estás enseñando a robar. Ese era el pensamiento en el primer siglo. Si no le enseñas un oficio a tu hijo, entonces por consiguiente le estás enseñando a robar. Así que era importante el oficio en las manos. Dicho sea de paso, Pablo era un rabino. No, Pablo era un rabino. Pero entre los requisitos del rabino era que el rabino, el maestro, no cobre dinero para dar sus enseñanzas. Entonces el rabino tenía que tener una profesión o un oficio secular. Por eso nosotros vemos en el primer siglo rabinos carpinteros, rabinos, ¿qué más? Rabinos que trabajaban la tierra. Nosotros vemos a ese tipo de rabinos que tenían este tipo de trabajos. Ellos aportaban de esa manera a la sociedad, se mantenían también ellos. Entonces Pablo mostraba este ejemplo. Era el rabino, pero él no cobraba por enseñar, más al contrario, les decía, yo les enseño con mi ejemplo. Yo trabajo de día y de noche, no tengo por qué cobrarles lo que hoy les enseño, decía Pablo. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto, hermanos, que el trabajo dignifica nuestro servicio al Señor. Todos tenemos que trabajar, y lo hacemos para mantener a nuestros hogares, para mantenernos nosotros mismos. Amén, hermanos. Ahora, hemos dicho que el trabajo tenía ese tipo de seriedad, pero había entre ellos, dice la Biblia, algunos que andaban desordenadamente. Y a estos dice Pablo en el versículo 14, si alguno no obedece esto que nosotros les decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Ya, o sea, pónganle una marca, pongan ojo en él, señálenlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces tenemos aquí dos palabras que, si los entendemos como ahora nosotros entendemos, no le hablamos, no nos juntamos con él, no le hablamos, y que se avergüence.
podemos entenderlo. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros profundicemos sobre estas palabras primero para que nosotros podamos dar a entender qué es lo que quiere decir la Biblia con esto. Amén. No juntarse con ellos, está bien, es parte de la disciplina que marca la Biblia en el Evangelio de Mateo, es parte de la disciplina, pero no quiere decir no le hables o no le hagas o no te juntes con él en nuestros términos ahora actuales, sino que le está diciendo Pablo que no imiten la conducta que ellos están teniendo. ¿Cuál era la conducta que ellos tenían? No trabajaban, eran ociosos, y lo peor era que no trabajaban y se entremetían en la vida de los demás. No, o sea, no trabajaban ni dejaban trabajar. Y Pablo les dice, cuando les dice no os juntéis, les está diciendo no imiten la manera de vivir que ellos tienen, viviendo de la caridad del gobierno y viviendo de la caridad de las personas. No los imiten, aparte no se junten con ellos, no imiten la manera que ellos están viviendo, no hagan lo que ellos están haciendo, les está diciendo Pablo. No les está diciendo no se junten, no hablen con ellos, porque luego dice amonéstenlo. ¿Y cómo los vamos a molestar si no los hablamos? Tenemos que hablarles. Entonces lo que él está diciendo, no imiten lo que ellos hacen. Ahora, lo que a continuación dice la Biblia es para que se avergüencen. Para entender esto, hermanos, nosotros tenemos que ver qué es la vergüenza, no en nuestros tiempos, sino en los tiempos del primer siglo, y más que todo en una cultura oriental. En una cultura oriental, ahora se vive, por ejemplo, en Japón y en esos lugares donde el poder de la honra y la vergüenza realmente son muy fuertes. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, en la cultura oriental se escucha bastante esto cuando se dice has traído deshonra a esta casa, ¿no? Y eso es como quitarle una pierna, eso es como quitarle el apellido a la familia. Eso es algo muy fuerte en esa cultura. En nuestra cultura no tanto. En nuestra cultura hay más sinvergüenzas, ¿no es cierto? Que le cause vergüenza y el otro se ríe de la noticia, jaja, o sea, ¿qué ha pasado? No pasa nada. Pero en esa cultura y en la cultura oriental en la que se ha escrito esto, la honra realmente tiene un valor muy fuerte. De la misma manera, la vergüenza. Cuando a alguien le decías, me estás trayendo vergüenza, esa persona estaba teniendo un muy alto concepto de esa palabra y realmente él se avergonzaba y decía, lo que estoy haciendo no está bien. Estoy trayendo deshonra a mi familia, estoy trayendo vergüenza a mi familia y tengo que reencaminarme. Amén. Hoy cuando le dices a alguien, bueno, me das vergüenza, el otro dice, los jóvenes o las personas, ya, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Pero en esa cultura tienes ese valor. Entonces cuando Pablo les está diciendo, no se junten con ellos para que se avergüencen, eso está diciéndoles a ellos, no imiten lo que ellos hacen y que estas personas realmente hagan conciencia de lo que están viviendo y la deshonra que están trayendo a sus familias. Entonces, al ver ellos que la gente ya no quería imitarlos, ya no querían recibirlos en la casa, entonces ellos se avergonzaban y esa vergüenza para ellos traía arrepentimiento. Esa vergüenza para ellos traía, bueno, tengo que cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de ser. Entonces, hermanos, lo que ahora en estos dos versículos Pablo está enseñando es uno, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra comunidad de fe, en nuestra comunidad como iglesia, la responsabilidad de poder exhortarnos los unos a los otros. Tenemos a unos hermanos que dejaron de trabajar y que andaban desordenadamente. Y luego el versículo 14 y 15, Pablo les dice a estos hermanos, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo, no se junten con él para que se avergüence. Verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y amonestadle, esta palabra se traduce también como exhortarle. Exhortarle.
Entonces, hermanos, si la Biblia a nosotros nos enseña que debemos de exhortarnos, tenemos que hablar de cuál es la manera de que tenemos cada uno de nosotros para exhortarnos. Porque esta exhortación no solamente debe de ser realizada por el pastor, sino, como vamos a leer en adelante, exhortarnos los unos a los otros debe de ser la responsabilidad de la iglesia. Nosotros, hermanos, vivimos en una comunidad donde cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, o corresponsables de nuestros hermanos. Es verdad que la salvación es personal, pero como una familia, hermanos, Dios nos ha integrado como una familia para que juntos, unos a otros, nos exhortemos, nos animemos, nos reprendamos en alguna ocasión. Esa responsabilidad la tenemos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, yo sé que pareciera que ser parte de una iglesia es venir, congregarnos y luego irnos. Pero eso no es iglesia, hermanos. Eso no es iglesia. Iglesia, hermanos, es lo que hace a la confraternidad que vivimos como familia. Iglesia, hermanos, es saber las necesidades de nuestros hermanos y orar por ellos. Pero iglesia también es ver si es que mi hermano ha pecado o no ha pecado, y mi responsabilidad de poder restaurarle, de poder exhortarle. Eso es iglesia. Hermanos, formamos parte de una familia, formamos parte de un cuerpo, y este cuerpo, hermanos, tiene que moverse de tal manera que la exhortación no dependa de un solo hombre. Porque si ese hombre falla, quedarían todos dispersos. Como iglesia, todos tenemos la responsabilidad de llamarnos en algún momento a exhortación o amonestarnos, así sea el pastor que tenga que ser exhortado. Esa responsabilidad, hermanos, Dios la ha designado a la iglesia, a nosotros. Juntos como comunidad tenemos la responsabilidad de poder someternos los unos a los otros y poder también exhortarnos los unos a los otros. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Así que, hermano, tienes el poder de exhortar. Diga conmigo, puedo exhortar. Podemos exhortarnos, pero a la hora de exhortar, yo tengo que saber qué es exhortar. No es exorcizar, no, esa es otra cosa, es sacar demonios, no liberar. Pero exhortar, ¿qué es exhortar? Mire lo que dice el diccionario. Exhortar proviene de la palabra griega paraklesis, que significa, mire, llamar a un lado, convocarle, animar o amonestar. Exhortar es desarrollar relaciones con otros creyentes con el propósito de alentarlos en su crecimiento espiritual. Eso es exhortar. Exhortar no solamente es llamarle y reñirle y llamarle la atención, no. Exhortarle es llamarle al lado, traerlo al lado y junto con él empezar un camino de restauración. ¿Me está escuchando? Eso es exhortación. Exhortar, hermanos, no es como reprender. A veces nosotros reprendemos a nuestros hijos, bueno, con un chicotito, con un palito en ocasiones, o a veces les alzamos la voz. Eso es reprender. Pero exhortarle es ahora, ven a mi lado, juntos hagamos la tarea. Eso es exhortar. Hacer juntos, traerlo a mi lado, llamarlo a mi lado y ayudarle a caminar. Exhortar tiene esa figura. Amén. Para que me entienda fácilmente, reprender sería solamente así. Por favor, Gabrielito, ven hijo. Perdón. Sí, sube, por favor. Exhortar, reprenderle, por ejemplo. Reprenderle es que yo le pueda tener a él y solamente alzarle la voz. Eso es reprender. Alzarle la voz y gritarle, llamarle la atención. Pero ahí murió. En ocasiones es bueno, seguro que sí. Pero, hermanos, exhortarle es traerlo a mi lado, agarrarle junto conmigo y ayudarle a caminar. Entonces empezamos a caminar juntos. No podía hacerlo, porque cuando uno está débil, cuando uno está pasando por algún problema, no basta con decirle, orá.
¿no es cierto? No basta con decirle, lee la Biblia. No, esa es una reprensión que está bien, tiene su lugar. Pero exhortarle es, ahora oraremos, ahora leeremos. Eso es exhortarle. Amén. Gracias, Gabriel. Entonces, hermanos, cuando Pablo da esta orden a nosotros, en cada uno de nosotros, dice que esos hermanos que no estaban trabajando, que tenemos que amonestarlos, que tenemos que exhortarles a ellos que están viviendo de esa manera. Y es entonces, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a exhortarnos. Tenemos que aprender a exhortarnos. Exhortación, hermanos, siempre ha estado en la iglesia vigente, ha sido parte de la iglesia desde el primer siglo e incluso desde el Antiguo Testamento. Lea conmigo Hechos capítulo 14, versículo 21 y versículo 22. Hechos capítulo 14, verso 21 y verso 22. Dice así: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Y luego mire, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los discípulos acá están enseñando la palabra, vuelven, pero dice que todo el tiempo estaban exhortándose entre ellos para que permanezcan en la fe. La exhortación siempre ha estado presente para que ellos permanezcan en la fe. Hechos capítulo 15, versículo 32 y 33 dice así: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, que es exhortaron, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando allí tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Judas y Silas se quedaron en algún lugar porque dijeron: ellos necesitan de nosotros, y nosotros nos quedamos aquí a poder consolarles, a poder exhortarles. Tan fuerte, hermano, tan necesaria era esta palabra, que hasta había nombres que tenían este significado. Mire, Hechos 4:36. Hechos 4:36 dice: entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y consolación es exhortación. Levita natural de Chipre, hijo de exhortación se llamaba Bernabé. Cuando miraban a Bernabé, por eso ahora hay algunas instituciones que tienen este trabajo, el trabajo de poder afirmar, restablecer, se llaman Bernabé, porque ese es su trabajo. Ellos dicen: bueno, nosotros vamos a ayudarles, vamos a capacitarlos, y por eso se llaman Bernabé. Porque, hermanos, la exhortación es eso. La exhortación, hermanos, es algo que nosotros debemos de tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy, no a muchos nos gusta ser exhortados. Que alguien pase vergüenza o hacerle pasar vergüenza a alguien ya es casi un delito, ¿no es cierto? En nuestra cultura es casi ya un delito que alguien le pueda hacer pasar vergüenza a alguien. Uno puede ser denunciado por eso. Pero, hermanos, nosotros vivimos en una cultura en que no nos gusta ser exhortados. Queremos en algún momento solamente ser animados, queremos que el pastor nos visite, queremos que esté a nuestro lado en momentos difíciles, en momentos alegres. Pero, hermano, la exhortación es algo que es parte de nuestra vida, y tenemos que exhortarnos juntos cada día como hermanos. Tenemos que estar velando los unos por los otros. Era lo que Pablo siempre enseñaba en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo le encargó a Timoteo, le dije: Timoteo, tienes que exhortar. Tienes que exhortar. Y tan importante es la exhortación en la Biblia, que hay un modelo de cómo nosotros debemos de exhortarnos. Hay una manera en la que nosotros tenemos que exhortarnos. Porque si nosotros no entendiésemos de manera adecuada la exhortación, los carnales pueden exhortar a otros hermanos y lo hacen de mala manera. O aquí todos se creen: yo soy ahora el súper espiritual y yo voy a exhortar a todo el mundo, y pueden hacerlo de mala manera.
Entonces, hermanos, nosotros encontramos un modelo de cómo Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo que él debe de exhortar y a quienes debe exhortar. Pablo había sido encargado como el pastor de una región y le había dicho: ¿sabes qué, Timoteo? Tú te vas a quedar acá como pastor y tu trabajo ahora, Timoteo, es exhortar a todos. Porque, hermano, el pastor encargado, Pablo le había dejado a Timoteo, y dije: Timoteo, ahora tú vas a exhortar, vas a cuidar, vas a animar a los hermanos, pero tienes que recordar, Timoteo, que eres pastor de toda la congregación. Eres pastor de los ancianos, eres pastor de las ancianas, eres pastor de los hombres, eres pastor de las mujeres, eres pastor de los niños, eres pastor de todos. No le dijo: pastor, solamente vas a ser pastor de los hombres. No, es pastor de la iglesia. Y como pastor de la iglesia le dejó una carta para que él pueda tener presente cómo debe de llevarse adelante esta exhortación. Amén. Abran nuestras Biblias. Les pido así que busquen en sus Biblias 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 1 y versículo 2. 1 Timoteo capítulo 5, le voy a esperar versículo 1 y versículo 2. Porque vamos a ver, hermanos, en estos dos versículos como cuatro grupos de personas. Cuatro grupos de personas a quienes Timoteo debía de exhortar. Pero también encontramos la manera en la que Timoteo debía de exhortar a estos cuatro grupos de personas. ¿Lo tiene? Sí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El primer grupo que nosotros vemos, hermanos, en estos versículos, es el versículo cuando le dice que Timoteo no debe de reprender al anciano. ¿Y qué es reprender? Como le había dicho, reprender viene de una palabra epipleso, que quiere decir castigar con palabras, reprender con palabras. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que exhortar a todos, tienes que hacerlo. Y en la iglesia hay ancianos. Esta palabra ancianos en algunos momentos se traduce como pastor, en algún momento se traduce como líder, pero ahora, hermano, se está refiriendo al anciano de días, al anciano en vejez, aquella persona que ya tiene pelo blanco. Entonces le está diciendo: Timoteo era joven para este tiempo, aproximadamente unos 40 años para esta carta. Pero Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino, dice, exhórtale como a padre. Y lo que Pablo le estaba enseñando a este pastor joven, bueno, joven, para nosotros es igual joven, ¿no? 40 años, o no tanto, ya tiene su recorrido, ¿no? Pero joven parece entonces era así, ¿no? Y Pablo le dice: eres joven, Timoteo, está bien, pero a la hora de poder llamar la atención a hermanos ancianos, no los reprendas. Y lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo era el valor y la honra que se merecen todos los hermanos mayores. Aquellas personas que ya pintan canas, aquellas personas que ya han vivido mucho tiempo, hermanos, se merecen en esta comunidad, en nuestra iglesia, pero no solo en nuestra iglesia, sino en la calle o donde quiera que nosotros nos movamos, se merecen todo nuestro respeto. Y el respeto, hermanos, uno puede decir: el respeto uno se lo gana. No, mis hermanos, el respeto no se lo gana, el respeto se otorga. No importa que haya sido de esa persona, pero si esa persona ya es una persona mayor, ya es una persona de edad, se merece mi respeto. El respeto yo lo otorgo, yo le doy mi respeto. Eso es, hermano, lo que se enseña, pero eso es algo que se está olvidando. Hoy se habla, por ejemplo, de estos hermanos, de los hermanos ya mayores, y les dicen viejo. El viejo, la vieja. Hermano, y especialmente los jóvenes,
tenemos que cuidar cómo nosotros nos referimos hacia estas personas. En mis tiempos, yo recuerdo que cuando subíamos en un bus, ¿no? Y subía una persona de la tercera edad, ya mayor, inmediatamente te tenías que poner de pie y cederle el asiento, ¿no? Inmediatamente. Uno se pone de pie y le cede el asiento. Si hay alguien que llevar, bueno, hay que llevar al anciano. Si alguien hay que ayudar, es al hermano, a la hermana anciana, porque ellos, hermanos, merecen nuestro respeto. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres pastor, pero no te olvides que ellos ya han vivido una vida, que por más que tú seas pastor, ellos se merecen tu respeto, ellos se merecen doble honor, porque son ancianos. Amén. Entonces esto nos habla de un respeto. Y a este mayor, dice la Biblia, a este hermano ya anciano, no lo reprendas con palabras, no le eleves la voz. No porque eres pastor tú ya puedes elevarle la voz y gritarle al anciano. No, tienes que cuidarte. A él, dice la Biblia, exhórtale como a padre. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos por exhortar a un hermano que quizás está viviendo de una mala manera, y nosotros hemos visto esto, la manera de exhortar, dice la Biblia, es como a padre. Y si nosotros, hermanos, tomamos esto en relación nuestra, ¿cómo llamarías la atención a tu padre? Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Qué harías tú? Y uno fácilmente no llama la atención al padre, uno fácilmente no lo hace. Pero cuando llegue el momento, uno tendrá que tener presente y hasta con temor y con miedo hacerle notar los errores que esta persona ya tiene. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres joven, tú eres pastor, tú eres autoridad en la iglesia, pero cuando te dirijas a un hermano, no le levantes la voz, no le hables como a quien sea, exhórtale, pero como a un padre. Porque, hermano, eso es lo que la Biblia nos enseña. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 19, versículo 32. Deuteronomio, capítulo 19, 32, dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice Jehová. Delante de las canas, ¿qué debemos tener? Respeto, honrar el rostro del anciano. Amén. Esas canitas que nosotros vemos pintadas acá entre los hermanos mayores son o merecen nuestro respeto, merecen nuestra honra. Amén. A los jóvenes de la iglesia en especial, ahora me dirijo especialmente a ustedes, hermanos jóvenes en la iglesia, trate con mucho respeto a estos hermanos. A la hora de compartir, de hacer algo, primero a los hermanos, primero a las hermanas. Si hay que acomodarles para sentar algo, primero a los hermanos ancianos, primero a las hermanas ancianas, primero a ellos. No debemos de ser ese tipo de jóvenes groseros. Yo me siento, yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella. No, primero son nuestros hermanos mayores, estos hermanos ancianos aquí en la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia, también vamos a encontrar ancianos. También vamos a encontrar personas ancianas que se merecen nuestro respeto. A ellos nosotros debemos de referirnos como usted, con respeto. Amén. No chale, no, ¿qué pasa? No, hay mucho respeto para nuestros hermanos. Pero no quiere decir esto, obviamente, que el hermano anciano ya se sienta como un ser especial, ¿no? Mira mis canas. Con cuidado, chango, ¿vos quién eres para llamarme la atención? No, porque no siempre vejez significa sabiduría. No siempre significa sabiduría. Hay muchas personas que ya siendo ancianas cometen errores y grandes errores. Por eso Pablo le está diciendo: exhórtale, exhorta al anciano que se porta mal, exhórtale como a padre, pero exhórtale. Entonces el anciano, hermanos, y entre el anciano y el pastor, o entre el anciano y la persona que le está exhortando, entre ambos debe de haber humildad. El que exhorta tiene que exhortar con humildad, le está diciendo Pablo. Pero el que va a recibir la exhortación también tiene que recibirlo con humildad. Entre ambos se necesita, hermanos, de humildad para que juntos, hermanos, podamos exhortarnos los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, pero mire, y todos sumisos los unos a los otros.
revestíos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Está citando Pablo ahora un proverbio. A los soberbios, a los que de repente creen que por la edad y porque ya tienen canas, uno mira al pastor joven o uno mira a la hermana joven que le quiere llamar la atención y dice, pero yo he vivido más, ¿tú qué sabes? No, entonces Pablo le dice, a ambos revístanse de humildad. Al anciano dirígete con respeto, pero el anciano también sepa que esa persona, por más joven que sea, y si le está llamando la atención, hermano, también revestirse con humildad. Y juntos en humildad podamos restaurarnos los unos a los otros. Inmediatamente Pablo le cita el proverbio y le dice, porque Dios resiste al soberbio. Amén. Y da gracia a quienes, a los humildes. En acá tenemos personas de la tercera edad, pero hermanos, debemos de respetarnos los unos a los otros. Amén. Hermanos ancianos, con el mayor de los respetos, se los digo. Aquí también hay jóvenes, y es verdad que los jóvenes son más, es más fácil caer para ellos. Quizás ya las personas mayores ya han vivido la vida, conocen qué les lleva a las personas a cometer errores, no por experiencia. Ellos saben, yo ya he visto este caso, y tratan de aconsejar, y está bien, háganlo. Pero hermanos, sepan también, hermanos ancianos, que a los jóvenes también uno debe de exhortarles con paciencia. Uno también tiene que exhortarles como a hijos. Amén, teniendo presente esto, que si bien ustedes, hermanos ancianos, ya han vivido la vida y saben mucho, nos tendrían mucho por enseñar a nosotros, pero esa enseñanza también tiene que ser dada con amor, con respeto hacia los jóvenes. No porque ellos sean jóvenes y bueno, ellos estén fáciles a caer, no, o dominados quizás por la cultura de ahora. No, igual, acercarse a ellos y con respeto y con amor, darles una palabra de ánimo, darles una palabra de exhortación. Amén, porque ese es nuestro deber, que cada uno de nosotros podamos cuidarnos juntos como hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, si vas a exhortarlos, hazlo como a padre, le decía al primer grupo. Pero luego le habla de otro grupo en 1 Timoteo igual, y le dice, y a los más jóvenes, ¿como a quiénes? Como a hermanos. Porque hermanos, si en nuestra comunidad tenemos hermanos ancianos, también tenemos hermanos jóvenes. Y a veces el error que se comete es como yo ya he vivido, yo ya sé, entonces lo voy a matar a este joven. ¿Cómo es posible que hagas esto? Ay, qué vergüenza la juventud de ahora, antes en mis tiempos, y empezamos a darles una cantaleta porque son jóvenes. Y pensamos que nuestra autoridad es más grande y nosotros ya sabemos y podemos empezar a matarlos, y a veces lo único que podemos hacer es alejarlos de nosotros. ¿No es cierto? Podemos alejarlos de nosotros. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a los jóvenes, exhórtalos también, pero exhórtales como a tu hermano. Amén. Ahora, otra palabra que se ha desvirtuado entre nosotros es hermano. ¿No es cierto? Hoy en día, al menos los varones, llamamos hermano a todo el mundo. ¿Cómo es hermanito? No, ¿cómo es bro? Y le hemos perdido ese valor a la palabra que significa hermano. Y hermano, tiene una connotación familiar muy fuerte. Hermano, solamente hay unos. Los de tu familia, los de tu sangre, ellos son tus hermanos, y nosotros como familia en Cristo somos hermanos. Amigos, podemos tener. Colegas, compañeros, hermano, eso tiene su nombre y tiene su lugar. Yo recuerdo cuando uno, está en el cuartel, por ejemplo, su camarada de cuartel es mi camarada de la vida, y no es así. Quizás ha sido tu yunta, ¿no? En jerga militar, ha sido tu yunta durante un año, ha estado contigo durante un año, pero ese año se acabó. Ese año se acabó.
La época escolar, a veces uno lo mira, ¿no? Uno mira a los amigos de colegio como, lo máximo de la vida, pero ya terminó, ha sido una etapa que ha terminado. Has tenido compañeros, sí, quizás hasta ahora te reúnes, hablas con algunos con ellos, pero sí terminó. Empieza otra etapa y en la universidad, por ejemplo, conoces a otras personas. En el trabajo conoces a un grupo de personas que trabajan contigo, son tus colegas de trabajo, son tus colegas de estudio. Pero hermano, todas esas etapas terminan. ¿Sabes cuál es la etapa que no termina? La familia. La familia va a estar contigo todo el tiempo. La familia, por eso el hermano va a estar contigo todo el tiempo. La hermana, los hermanos van a estar contigo. Así el hermano se viaje a otro departamento, así el hermano se viaje a otro país, siempre va a ser tu hermano. Y cuando tú te dirijas a él, cuando tú le llames a él, siempre le llamas y le dices, hermano, ¿cómo estás? Y siempre hay ese lazo, hermanos, que la distancia no la rompe ni siquiera una etapa. Por eso esa palabra es bien importante para nosotros como iglesia, hermano. Y es algo que no debe de perderse. No es religioso, hermanos, llamarnos entre nosotros hermanos. Y por favor, no pierda esa buena costumbre. Yo sé que en una iglesia moderna uno puede llamar al pastor, qué sé yo, a Juancito. Hola, ¿cómo estás, Pedrito? Hermano, es tu pastor. No estamos pidiendo que le hagan una reverencia, pero sí que se mantenga el respeto. Entre hermanos, nosotros, ¿me está escuchando, hermanos? No llames, ¿cómo es Vico? Cabezazo, todo, ¿no? No, ¿qué hubo, Sobi? No, chócala. Hermano, es nuestro hermano. Es hermano. No pierda ese respeto. Amén. Los hermanos mayores a los hermanos jovencitos, es tu hermanito. Hermano, hermanito, al hermano mayor, hermano, con todo respeto, hermano. Es una palabra que no debemos de olvidarla, es una buena costumbre. Quizás suena algo religioso, pero hermano, nos hace recuerdo de que realmente nosotros pertenecemos a una familia. No debemos de llamar hermano a cualquiera. Amén, son colegas, son amigos, son compañeros de equipo, son lo que sea, pero hermanos, esta familia es especial, porque nos une la sangre de Cristo. Por eso es especial. Y porque nos cuidamos y nos alegramos. Yo le doy gracias a Dios por esta congregación, porque realmente nos alegramos con los que se alegran. Y nos entristecemos o lloramos con los que están pasando necesidad, lloramos con los que lloran. Realmente es una muy linda familia y yo le doy gracias a Dios siempre, siempre por eso. Pero no perdamos eso. El amor siempre es algo que se puede mejorar, siempre es algo que se puede dar más. Amén, hermanos. Amén. Entonces Pablo le dice, Timoteo, recuerda que a los más jóvenes tienes que tratarlos de la misma manera como a un hermano y exhortarle como a un hermano, haciendo lo posible o buscando siempre su bienestar, buscando siempre el bien para tu hermano. Esa debe ser de nuestra intención, de querer que el hermano se supere. Si hay algo que ha hecho, llamarle atención con respeto, con amor, pero buscando siempre lo mejor para nuestro hermano. Es importante, hermanos, que nosotros podamos tener ese lazo de amistad y no olvidarnos de ese lazo. Amén. No somos sus jefes, no somos los papás, somos hermanos. No es que veas, ¿no? Y te diga, yo me autopercibo tu jefe, yo me autopercibo superior. No, es tu hermano. Voltee con el hermano que está a su lado. Hermano, dígale, hermano. Amén, hermano. Hermano. Pero a la hora de exhortar, también hay otro grupo, y un grupo que es muy difícil, el grupo de las ancianas. Y Pablo le dice a Timoteo, más adelante en el siguiente versículo dice, y a las ancianas como a madres. Timoteo, el pastor, tenía la responsabilidad de poder exhortar a las ancianas, hermanos, pero no de manera natural, sino también como una madre, le está diciendo. Pero hermanos, si nosotros ya encontramos
carácter distinto entre varones y mujeres. Hermano, eso se potencia cuando ya las hermanas ancianas ya son más grandes, más adultas. ¿No es cierto? Y es normal que las hermanas mayores consideren que ya lo saben todo. Las hermanas mayores consideran muchas veces que ya lo saben todo. Ya el hermano anciano como quiera, ¿no? Se deja, sí, tienes razón. Pero la hermana anciana es más difícil. Amén, que sea, amén. Alguien está llorando ahí atrás, ¿no? Amén. Pero es así, hermanos. Es así, hermanas. Entonces, debe de haber esta misma humildad entre nosotros para exhortarnos. Timoteo le dice a este pastor, Timoteo le dice, llámale la atención, exhórtale, igual no les reprendas, no le alces la voz a ellas debes de referirte como a tu madre. ¿Y cómo exhortas a tu madre? ¿Cómo exhortas a tu madre? ¿Cómo exhortas a una mujer que ya ha vivido bastantes años cuidándote, dando todo por ti? ¿Cómo exhortas a ella? Tienes que tener esa misma imagen cuando está delante de ti una hermana, exhortarle, pero mirarle a ella como a tu madre, como a una anciana. Y darle, si tienes que exhortarle, hacerlo con esa misma virtud, con ese mismo amor. Tenemos que hacerlo los unos a los otros. Amén. Hay algo, lea conmigo Romanos, es una carta en la que Pablo menciona muchos nombres. Me gusta hablar, cuando hablo de servicio, me gusta hablar siempre de Romanos 16, porque hay una serie de nombres, una serie de personas que trabajaban en distintos lugares. Romanos capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, saluda a Rufo. Ahí está otro nombre cuando quieran tener hijos. Rufo, saluda a Rufo, escogido en el Señor. Ahora mira lo que dice Pablo, y a su madre y mía. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Salúdame a Rufo y a su madre, que también es como mi madre. Porque, hermanos, nosotros los que vivimos en este lugar, tal debe de ser el respeto y el cariño que nos sentimos, que esa madre es también como mi madre. Y a las hermanas ancianas de este lugar, mirarlas así, no porque uno es pastor, no porque Pablo está hablando, el apóstol de Jesucristo está hablando, y él está diciendo, esa señora es como mi madre también. Saluda a Rufo y a su mamá, que es también como mi mamá. Amén. Está hablando de esa familiaridad en la iglesia. Está hablando de esa familiaridad entre nosotros como hermanos y como creyentes. Amén. Que esa madre que ya es anciana, que también yo lo pueda ver a esa mujer anciana también como mi madre. Amén. Y vamos al otro grupo. Y a las jovencitas, dice la Biblia. Y a las jovencitas como a hermanas. Amén. Y hasta aquí es lo mismo que le estaba diciendo a los jóvenes, ¿no? Como a un hermano. Pero Pablo añade una palabra que tiene que ser importante para nosotros: con toda pureza. Timoteo era joven, era un pastor joven. Y ahora, ¿cómo le podemos decir a pastor? Pero él ya es pastor. ¿Cómo puede decirle que hable con una mujer, con una jovencita con toda pureza? Porque no olvidemos que capítulos anteriores Pablo le estaba diciendo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Porque está bien, él era pastor, pero no es un ángel. Él es pastor, pero no está glorificado, así que puede pecar. Y cuando Pablo le hace esta exhortación a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, tú en algún momento vas a exhortar a una jovencita, pero cuando exhortes a una jovencita, cuidado, Timoteo, tienes que ser prudente y tienes que hacerlo con toda pureza, como a tu hermana. Porque ninguno de nosotros, los que tenemos a nuestras hermanas, hemos mirado a nuestras hermanas con malos ojos ni con malas intenciones. Siempre las hemos mirado con pureza, porque son nuestras hermanas. Aún nosotros las hayamos visto en paños menores, son nuestras hermanas. Y no hay problema entre familia. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, cuando exhortes a una jovencita, cuidado, con toda pureza. Porque, hermano, es algo en lo que nosotros como hermanos tenemos que tener cuidado. Y la prudencia, hermanos,
a la hora de exhortar a alguien, y en especial a las jovencitas, está diciendo Pablo, que tiene que haber este sentido común, el sentido de pureza. Porque, hermano, Timoteo podía llamar a alguien aparte, ¿no es cierto? Podía llamar al anciano y decir: hermano, por favor venga, pasemos a la oficina o nos sentaremos en este lugar, y exhortarle. O hermano, voy a venir a visitarte mañana a tu casa, o ven a visitarme a mi casa, y están los dos. No hay ningún problema, ¿no es cierto? No hay problema. A la hermana anciana también Timoteo podía llamarle y decirle: hermana, venga, o hermana, quiero venir a su casa, quiero hablar con usted. Puede hacerlo. Al hermano joven, Timoteo también podía decirle: ven, chango, vamos a hablar, ¿no? O ven a este rincón, podemos hablar. Pero con una jovencita, ahí no, ahí ya cambian las cosas. Y ahí Pablo le dice: con toda pureza, porque Timoteo, eres joven, huye de las pasiones juveniles. Hay que tener cuidado y prudencia a la hora de poder exhortar a las jovencitas, y en todo sentido hay que tener prudencia. Cuando uno de repente, ya Timoteo ya no podía hacer lo mismo. Timoteo ya no podía llamar a una persona jovencita y decirle: venga por acá, yo le voy a dar consejo. No. Ahí ya tiene que haber prudencia. Y no es que Timoteo no tenga la responsabilidad como pastor, puede hacerlo, puede llamar la atención, pero hermano, Timoteo ya tiene que tomar sus previsiones, al menos en nuestro tiempo. Si en ese tiempo Timoteo ya tenía que tomar estas previsiones, imagine cuánto más ahora, que hasta mirarle es delito. ¿No es cierto? Uno tiene que tener mucha precaución, porque un malentendido, hoy hermano, con celular se firma absolutamente todo. No, en ese tiempo no había celulares, pero hoy una fotografía, solo una fotografía de un pastor con una señorita, ya está, cadena perpetua para el pastor. Porque es así. Un mal dicho, una mala palabra, un mal gesto, todo puede ser considerado mal. Y uno tiene que tener cuidado de eso. Uno tiene que tener, y por eso Pablo le dice a él: hazlo, pero con toda prudencia. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 22 de segunda de Timoteo. Huye, le decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Esto es lo que decía a Pablo a Timoteo: huye. Eres pastor, sí. Eres líder, sí. Quizás eres uno de mis hijos en la fe, pero puedes caer. Así que Pablo, o Timoteo mejor dicho, cuando exhortes a una jovencita, hazlo con toda pureza. Toma tus precauciones. Amén. Y en este sentido, hermanos, no es que el pastor, escuche, no pueda aconsejar a una jovencita. Puede hacerlo. Pero cuando se trata de este tipo de consejería, hermano, escúcheme, hay cosas tan delicadas, especialmente en las jovencitas, que uno no puede decirle al sexo opuesto de manera fácil o deliberada, que necesariamente necesita a una persona del mismo sexo para que pueda hablar de ese tema. Hay momentos en los que a usted quizás le toque exhortar, llamar la atención, y si usted nota que ya dice: no, eso es demasiado íntimo, eso no puedes contármelo a mí, no lo cuentes a mí, cuéntale a esta persona, cuéntale a esta hermana, cuéntale a ella te va a ayudar mejor, ella te va a poder comprender, ella te va a poder ayudar. Amén. Porque se ha dado, hermanos, muchos casos en los que hoy, por ejemplo, los pastores han, por un mensaje de texto malentendido, han perdido su matrimonio. Por un mensaje de texto mal dicho, mal entendido en el momento inadecuado. Aunque no haya nada de malo, pero hermanos, se han destruido matrimonios. Por eso es importante que nosotros podamos tener este tipo de precauciones y podamos tener siempre la pureza delante de nuestros ojos, pero nosotros también seamos cautos. Amén. Porque si uno de verdad es pastor, pero no es ángel, uno no está en estado glorificado todavía, es hombre, es varón, es carne, y tenemos que cuidarnos los unos a los otros.
Amén. Hermanas, ayude. Cuando de repente, me gustó por ejemplo bastante cuando fuimos en un colegio a poder ayudar, a poder dar consejería. Fuimos al colegio y no se permitía que el joven vaya a hablar con una señorita. No se permitía, necesariamente tenía que ir una señorita a hablar, ¿no es cierto? Para que hablen entre mujeres, porque todo se puede tomar a mal. Y esto, hermano, tiene que ser entre nosotros una regla, una ley. Amén. Si nos toca el momento de exhortar a alguien, de llamar la atención a alguien, tenemos que hacerlo, pero con toda prudencia, para que no haya malentendidos. Tiene que ser esto. Amén. No es necesario, hermanos, que uno de repente pueda estar escribiendo a una hermana de la iglesia, a un hermano de la iglesia a altas horas de la noche. ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué dices? No es necesario. No hay pureza en eso. Uno tiene que manejarse dentro del marco de lo que la Biblia dice. Y aunque un joven quiera escaparse, y aunque un joven diga, no, muchas reglas nos ponen en la iglesia, no puedo hablar con un hermano, no puedo hablar fácilmente. Esto no es Tinder, ¿no? No es TikTok, esto aquí para que estés haciendo citas o estés buscando venir a buscar carne a la iglesia, porque en muchos lugares, hermanos, es así. Uno tiene que tener cuidado. Hermanas, cuiden a sus hijas. Hermanos, cuiden a sus hijas, a sus hijos, cuídenlos. No todo aquel que venga, no, ya es creyente y tenemos que tenerlo, por santo, el hermano de la iglesia es. No. Tenga cuidado. Así le cite, así le escriba el hermano más ungido, tenga cuidado. Amén. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1, ya voy terminando. Gálatas 6, 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, a la hora de exhortar, uno debe de exhortar al hermano, pero tengo que mirarle como a mi padre, tengo que mirarle como a mi madre, tengo que mirarle como a mi hermano, tengo que mirarle como a mi hermana, y con toda pureza. Pero encima dice la Biblia que cuando yo le exhorte a alguien, tengo que mirarme a mí mismo. No pensando que yo soy el mejor, sino que yo también puedo caer en eso. Y Pablo le está diciendo a una iglesia que algunos habían dejado de trabajar, que estaban viviendo desordenadamente. Pablo les dice: exhórtenles, no les tengan por enemigos, amonéstenle en amor, llámenles la atención, pero en amor. Amén. Esa es la importancia, hermanos, de exhortar. Y exhortar, hermanos, mire, exhortar es tan importante delante de Dios que Dios lo ha considerado como un don. Hermanos, es un don. Algunos tienen un don para exhortar, que son una bendición, pero en el buen sentido, de verdad le digo. Bernabé, por ejemplo, Bernabé significaba hijo de consolación, ¿no? Bernabé siempre estaba consolando a alguien, ayudándole a alguien. Eso era, y es un don. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, perdón, Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y mire este don: el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y así sigue diciendo la Biblia. Pero hermanos, exhortar, para muchos o a muchos Dios les ha dado este don maravilloso de exhortar. No es la persona, hermanos, en la iglesia que solamente te tilda y te riñe nada más, no. Sino que esta persona, hermanos, es un don dado por Dios a una persona que tiene ese poder de decirte cómo estás y qué ha pasado, y de repente uno le empieza a hablar y la otra persona le empieza a sanar y dice: ven, oraremos, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos? ¿Qué te parece si nos juntamos? O haremos este otro. Entonces tienen ese don. ¿Se dan de cuenta, mis hermanos? El don de poder exhortar. Por eso, hermanos, servir al Señor no se sirve al Señor solamente desde un púlpito o tocando algún instrumento. El don de la exhortación, hermanos, tienen muchas personas. Y si uno tiene que orar, dice la Biblia, oremos por esos dones.
Señor, dame el don de poder exhortar a mi hermano, porque es un don maravilloso. Bernabé, el hombre que levantaba a las personas. Bernabé, el hombre que curaba a las personas. Hijo de consolación. Amén. Entonces, Pablo dice en Tesalonicenses: si alguno no obedece estas palabras que les estamos mencionando, señálenle. No imiten lo que ellos hacen, no se porten como ellos se portan, sino que dice la Biblia, enseñarle. Verso 15, hermano. Mas no lo tengáis por enemigo, sino exhortarle, amonestadle como a un hermano. Amén. Esa es la gran enseñanza que Dios nos da en estos últimos versículos de esta carta. Amén. Dios mediante. La siguiente semana vamos a concluir con este estudio maravilloso de estas dos cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Amén. ¿Qué mensaje le queda a mi hermano? ¿Qué mensaje le queda, hermana? Que tenemos que cuidarnos y exhortarnos los unos a los otros. Amén. Como le decía el hermano Miguel en un principio, llame, hermanos, a los que no están viniendo, a los que se pierden, quizás un domingo ya le perdono, quizás, pero dos, hermano, llame. A veces uno con libertad como pastor escribo a algunos: hermano, ¿cómo estás? Ven, ya has venido. Pero es difícil a veces, o se puede entender mal, llamar a una hermana, ¿no es cierto? O enviar el mensaje a una hermana. Por eso, hermanas, llamen, escriban a las hermanas. ¿Y cómo estás, hermana? ¿Y qué tiene? ¿Y por qué no ha venido? Y venga, la invito. Amén. Exhorte a las hermanas. Jóvenes, exhorten a los hermanos, no a las hermanas. Hermanas, las jovencitas, a las hermanas también. Exhortémonos juntos, porque somos una familia, somos una iglesia. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar delante de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias con todas nuestras fuerzas, porque, Señor, en tu providencia tú nos has colocado, Señor, en el seno de una iglesia que para mí, Señor, ahora es el seno de una familia. Señor, tu palabra hoy nos enseña que cada uno de nosotros, Señor, somos responsables de cuidarnos y de exhortarnos los unos a los otros. Te pedimos, amado Dios, que puedas darnos, Señor, la gracia para poder edificarnos los unos a los otros. Señor, te pido con todas las fuerzas de mi corazón que si es que me das la gracia y la oportunidad de poder exhortar a un hermano mayor, que me des gracia y sabiduría para hacerlo, Señor. Si tú, Señor, me permites exhortar a una anciana, que también me des gracia y sabiduría para hacerlo. Señor, te pedimos por humildad entre los que podemos ser exhortados, que nos ayudes a consolar al joven, que nos ayudes, Señor, a consolar a la jovencita, y más con toda pureza, Señor. Te pedimos que en esta familia, Señor, que en este hogar, que en esta iglesia, Señor, la pureza, Dios amado, sea el baluarte de nuestros corazones. Enséñanos a mirar a nuestros hermanos con pureza. Enséñanos a mirar a nuestras hermanas con pureza, con un limpio corazón, Señor. Te pedimos que saques de nosotros la malicia, que saques de nosotros, Señor, todo mal pensamiento. Pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que esta familia, tu iglesia, Señor, podamos edificarnos y crecer juntos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Padre, con todas nuestras fuerzas, y oramos, Señor, para que nos ayudes a consolarnos los unos a los otros, para que nos ayudes a exhortarnos los unos a los otros. Y si vemos que alguno de nuestros hermanos, ancianos, ancianas, jóvenes o señoritas, están andando desordenadamente, nos ayude, Señor, como iglesia, a poder exhortarnos, Señor, y caminar de manera íntegra delante de ti.
En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Nos despedimos de todos los hermanos que hasta ahora han estado con nosotros a través de la internet. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos y todos los domingos estamos reunidos en este lugar, Ciudad del Alto, Avenida Escalona y Agüero, a unos pasitos de la pastelería Micheline. Esta avenida es la avenida Escalona y Agüero. Ahí ustedes van a encontrar un edificio plomo y en la puerta hay un letrero que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Los esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana hasta esta hora, 12:15 aproximadamente, 12:30, y en la tarde los esperamos en la reunión, en la segunda reunión de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos y nos despedimos de todos ustedes con un fuerte aplauso.